o buenas noches. Este, bueno, les damos la bienvenida. Veo que hay unas cuantas personas que ya se han sumado a esta primera charla, de este ciclo de charlas que se organizaron a través de la Sociedad de Tracto Genital Inferior y colposcopía de nuestro país, y que estamos intentando como colaborar en este nuevo desafío que tenemos con el inicio el próximo inicio de la aplicación de los test de HPV como test primario en screening de cáncer de cuello, con el gran desafío que hace tantos años que se viene intentando disminuir el cáncer de cuello con pocos resultados, y estamos con mucha expectativa de que estas nuevas este, propuestas de screening nos ayuden a poder empezar a reducir el cáncer de cuello en nuestro país. Bueno, en esta charla que empezamos, la va a dar inicialmente la doctora Luciana Bertolino, conocida por todos, es profesora adjunta de la Clínica Ginecológica B del Hospital de Clínicas y es nuestra presidenta de la sociedad. Nos ha acompañado en varias charlas acá en Uruguay, en el extranjero también, así que es un honor presentarla y creo que vamos a estar todos muy contentos de toda la información que nos va a brindar hoy. Y el honor de poder presentarles al doctor Emanuel González. Él es patólogo quirúrgico del Hospital Clínica Bíblica de San José de Costa Rica, investigador científico asociado a la Agencia Costarricense de Investigación Biomédica, es patólogo central en el estudio Estampa, que es la Agencia de Investigación de Cáncer de la IARC, y es patólogo consultor de la OMS y la OEPS en patología cervical para Latinoamérica. O sea que la verdad que es un orgullo y un placer contar con sus aportes, con su experiencia, con su visión sobre esta temática. Así que creo que va a ser una linda interacción entre Luciana y él. Y bueno, por supuesto que los invitamos también a ustedes a través del chat de preguntas y respuestas a mandarnos las inquietudes o las preguntas que intentaremos responder al final de la presentación. Bueno, sin más, le doy paso a Luciana, y bueno, muchas gracias a todos. Hola, buenas noches. Bueno, gracias Fer por la presentación y no puedo dejar de decir que para nosotros es un honor y en realidad una gran responsabilidad tener a Emanuel en el panel y bueno, es uno de los referentes a nivel mundial en lo que es la prevención de cáncer de cuello de útero, así que bueno, creo que lo vamos a exprimir esta noche. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de lo que son la utilidad de los marcadores moleculares, no de todos, sino de los que más uso tenemos nosotros acá en nuestro país. Y bueno, y finalmente, cómo se incorpora todo esto a los cambios en el tamizaje de lo que es el cáncer de cuello de útero. No me pasa la representación. Ahí sí. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con respecto al contenido de la presentación. Y bueno, cuando nosotros hablamos de manejo de los marcadores moleculares en la práctica clínica, en realidad nos vamos a basar en lo que es la utilidad de la patología cervical, fundamentalmente en lo que es el cribado primario, y ahí hablamos básicamente de lo que es el test de HPV, que también lo utilizamos en el tamizaje secundario, y bueno, vamos a ver que vamos a hablar también a nivel histológico en que nos ayudan también los marcadores moleculares. Ahora bien, siempre el objetivo final es la prevención de cáncer de cuello de útero y por tanto disminuir la incidencia y la mortalidad por este cáncer, que sabemos que en la gran mayoría de los casos no debería de que existir. Pero cuando nosotros vamos a hacer prevención de este cáncer de cuello, debemos equilibrar lo que es el diagnóstico y el tratamiento precoz, fundamentalmente las lesiones premalignas que pueden evolucionar a cáncer de cuello de útero si no lo tratamos, pero también es fundamental evitar un daño generando sobrediagnósticos y sobretratamientos, y en esto juegan un rol importantísimo estos marcadores que nos ayudan a precisar mejor el diagnóstico. Por tanto, muchas veces equilibrar tanto los riesgos de hacer un adecuado diagnóstico, pero evitar el daño, nos genera un gran desafío. Está sabido por todos que a nivel mundial, en los países del norte que han logrado disminuir en gran medida el cáncer de cuello de útero,
la colpocitología oncológica, el Papa Nicolau, fue la prueba más exitosa para disminuir y prevenir el cáncer de cuello de útero en los países que fueron implementadas políticas de salud a nivel poblacional y en forma adecuada. Pero el Papa Nicolau tiene fortalezas y tiene debilidades. Claramente dentro de su fortaleza fue disminuir la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello de útero hasta un 80% en el cáncer escamoso, pero cuando se implementó de forma adecuada. Pero dentro de las debilidades de este test tenemos que tiene baja sensibilidad, que en el mejor de los casos y en los mejores laboratorios tiene hasta un 50, un 60%, y que requiere visitas repetidas para mejorar la sensibilidad. Tiene baja reproducibilidad, y eso tiene y también tiene un bajo impacto en lo que son las lesiones glandulares. Ahora bien, si nosotros hablamos de prevención de cáncer de cuello de útero, no podemos olvidarnos de lo que es la incidencia y la mortalidad a nivel mundial. Ocupa el cuarto cáncer más frecuente en todas las mujeres en el mundo, con una incidencia estimada de más de 600.000 nuevos casos por año, y fallecen lamentablemente la mitad. Esto es el último reporte del 2020. La gran mayoría de estos casos, como ustedes saben, el 90% ocurren en países subdesarrollados, de bajos ingresos y de medianos ingresos, que nuestro país no escapa a esta realidad. Y cuando vamos a los números del Uruguay, ocupa el cuarto lugar en incidencia luego del cáncer de mama, colorectal y de pulmón, y en realidad esto cambió en el último quinquenio, que antes ocupaba el tercer lugar, y no es porque mejoró el cáncer de cuello de útero, sino porque lamentablemente empeoró el cáncer de pulmón. Y cuando vamos a ver la mortalidad, ocupa el quinto lugar. Si nosotros vamos a ver los números y las tasas, nosotros en el Uruguay tenemos un diagnóstico aproximado de 313 mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello de útero, que 134 de estas fallecen, con una tasa de 14,35%, perdón, está muy alejado de lo que plantea la OMS, que es un 4 de tasa por 100.000 habitantes para hablar de erradicación del cáncer de cuello de útero. Ahora bien, el Uruguay va caminando e intentando disminuir la incidencia de cáncer de cuello de útero. Y para eso, el año pasado, a fin de año, se terminó la actualización de las guías de prevención de cáncer de cuello de útero, que incorpora, aparte del triage, del tamizaje secundario, ¿sí? De prevención secundaria, perdón, lo que incorpora es la prevención primaria por medio de la vacuna del HPV, que en nuestro país es gratuita entre los 11 a los 26 años. Incorpora el tamizaje, pero hace un cambio de 21 a 25 años, como luego veremos, y cambia lo que es el tamizaje primario con Papa Nicolau al test de HPV, que esto también luego lo vamos a ver. Claramente dijimos que es un desafío hacer prevención de cáncer de cuello de útero, incluso de detectar lesiones premalignas. Y la incorporación del test de HPV como tamizaje primario es muy importante. ¿Por qué? Porque mejora ampliamente la sensibilidad para detectar pacientes con HSIL, con SIN3 precisamente, que es el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero, pero debemos saber que este test tiene baja especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de las pacientes que nos dan positivas para el test de HPV no van a tener lesiones premalignas, y mucho menos cáncer de cuello de útero. Por tanto, cuando hacemos test de HPV es fundamental estratificar el verdadero riesgo de las pacientes, y para ello van surgiendo biomarcadores que los que nos van haciendo es nos van ayudando a diagnosticar más precisamente a aquellas pacientes que tengan el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero, por tanto el SIN3. Para ello debemos trabajar en equipo, todos nosotros, los que hacemos ginecología general, los que hacemos tracto genital inferior, los citólogos, los patólogos, los del laboratorio. Y de esa forma lo vamos a lograr, y creo que vamos también a todos a hablar un mismo idioma. En el 2020, la Organización Mundial de la Salud lanza una estrategia para acelerar a nivel mundial la eliminación y eliminar el cáncer de cuello de útero como problema de salud pública. Entonces plantean un objetivo que es alcanzar para el 2030 una cobertura de 90% de las niñas con la vacuna del HPV, aquellas niñas menores y adolescentes menores de 15 años, una cobertura de mayor a 70% con test de tamizaje de alto rendimiento,
que en este caso estamos hablando del test de HPV, y una vez que se diagnostican las pacientes con lesiones premalignas o cáncer inicial, sí que el 90% de estas pacientes sean tratadas en forma adecuada y oportuna. Cuando nosotros buscamos el mejor método de tamizaje para prevenir el cáncer de cuello de útero, sabemos que la prueba ideal sería aquella que tiene un alto valor predictivo positivo, por tanto querría decir que aquellas pacientes que dan positivos son las que tienen el verdadero precursor, pero que también tengan un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas pacientes que nos dan negativo seguramente no tienen lesión. Tenemos que saber que esa prueba que tenga el alto valor predictivo positivo y el alto valor predictivo negativo aún no existe a nivel mundial como única prueba para que detecte qué verdaderas pacientes tienen la lesión, la enfermedad. Entonces, ¿qué test de tamizajes hay? Conocidos por todos, y hasta ahora es lo que usamos nosotros en el Uruguay, es la citología, que puede ser convencional, como tenemos nosotros acá, o la citología en base líquida, la prueba de detección por HPV, idealmente con genotipificación parcial, el COTEST, que es la realización conjunta de citología más prueba de HPV, y en aquellos lugares de bajos recursos continúa siendo importante la inspección visual al ácido acético. Está sabido a nivel mundial, y toda la evidencia así lo demuestra, que la prueba del HPV es la principal prueba para realizar tamizaje primario en prevención de cáncer de cuello de útero. Y tiene muchas ventajas esta prueba, que es un test objetivo y reproducible, que es automatizado o semiautomatizado, que tiene una alta sensibilidad para detectar el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero, y hay pruebas que incluso tienen mayor a 99%. Detecta también en mayor medida, a diferencia de la prueba de citología, las lesiones glandulares, el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma, y tiene un alto valor predictivo negativo. Y esto nos permite aumentar el intervalo de tamizaje en aquellas pacientes que nos dan negativos. También se ha visto que nos permite realizar autotoma, en algunos lugares ya se está utilizando, incluso recientemente la FDA lo incorpora como tamizaje primario, y esto nos permitiría aumentar la cobertura. Entonces, lo que está sabido es que la detección de la infección por HPV es el método de elección para tamizaje primario de cáncer de cuello de útero. Pero esta prueba también tiene debilidades. ¿Y cuáles son estas? Es que la especificidad es baja y que tiene un bajo valor predictivo positivo. Como les mencioné, la gran mayoría de las pacientes positivas tienen infección por HPV, pero seguramente no van a hacer lesiones y mucho menos cáncer de cuello de útero. La gran mayoría de las pacientes que son positivas muestran lesiones muestran infecciones transitorias que se van a eliminar en la evolución espontáneamente. Por tanto, cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de pruebas, es fundamental seleccionar adecuadamente la población a la cual lo vamos a aplicar. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros lo aplicamos en forma inadecuada a la población que no corresponde, podemos generar daño. Sabemos que en las pacientes menores de 30 años es muy elevada la incidencia de infección por HPV, máximo si las pacientes no están vacunadas, y esto nos lleva a elevados costos, tanto diagnósticos como terapéuticos, ¿sí? Y podemos llegar a realizar iatrogenia, y tiene también la prueba positiva para las mujeres un gran impacto emocional negativo, que eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros realizar este test y explicarle a las pacientes qué implica tener un test positivo, que realmente va a implicar que se tenga que estudiar más y no que necesariamente vaya a tener lesiones de alto grado por HPV y mucho menos cáncer de cuello de útero. Ahora bien, las pruebas de detección de HPV lo que buscan son partículas genómicas virales, dependiendo del test, es el sector que busca, y detecta tipos de HPV de mayor relevancia clínica, de alto riesgo. Esto es fundamental saber que nosotros, para hacer el screening de cáncer de cuello de útero, lo único que nos interesan son los tipos de HPV de alto riesgo. Hay múltiples pruebas, y no voy a entrar en detalle en estas, pero sabemos que hay test de ADN, que el pionero, el primero que se conoció fue el de captura híbrida, ¿sí? Que es genérico, no sé si es positivo o negativo para el test de HPV, ampliación génica por PCR, que puede ser con o sin genotipificación, los test de ARN mensajero, que detectan oncoproteínas E6 y E7, y habitualmente esto nos habla de mayor riesgo de progresión a la lesión, mostrando en algunos casos menor sensibilidad que los test de ADN, pero con una mejor especificidad.
Ahora bien, cuando nosotros utilizamos estas pruebas de HPV, tenemos que saber que en las mujeres mayores de 30 años, si bien disminuye la infección por HPV, también es alta la incidencia de pacientes que van a dar positivas. En nuestro país, de acuerdo a un estudio que se realizó de Estampa, sabemos que hay aproximadamente un 12 o un 14% de nuestra población mayor de 30 años que va a dar positiva a prueba de HPV de alto riesgo. Existe baja frecuencia en esta población también de lesiones y de cáncer de cuello de útero en las pacientes que son positivas para el HPV. Entonces, cuando nosotros tenemos una prueba de HPV positiva, ¿qué debemos saber? Que requiere un test adicional para identificar adecuadamente a aquellas pacientes que tienen el verdadero riesgo de tener lesiones. Por tanto, seguramente vamos a realizar en todas estas pacientes un tamizaje secundario. ¿Y qué pasa con la comercialización y las pruebas de HPV? Estamos en realidad bombardeados por pruebas de HPV. Hay un trabajo que se publicó en el 2020 que a la fecha, en ese momento, había más de 250 pruebas moleculares disponibles en el mercado. Del 2015 al 2020 habían aumentado 235% y actualmente han aumentado más. Por tanto, hay una sobreoferta de estos test en el mundo y el Uruguay obviamente no escapa a eso. Pero hay inferencias importantes en cada uno de los test que nosotros debemos saber a la hora de seleccionar cuál vamos a utilizar. Y lo que es fundamental es valorar lo que es la validación clínica de cada uno de los test para poder utilizarlo en lo que es en la prevención de cáncer de cuello de útero. Se deben haber realizado múltiples estudios controlados que así hayan sido avalados para utilización clínica. ¿Y qué valoran también? La sensibilidad analítica y la sensibilidad clínica. La sensibilidad analítica del test es aquella sensibilidad que tiene para detectar todas infecciones por HPV de alto riesgo. Pero la sensibilidad clínica es la que verdaderamente a nosotros nos importa cuando vamos a hacer screening de cáncer de cuello de útero, porque detecta fundamentalmente aquellas pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad, no detecta cualquier infección. Y esto es fundamental a la hora de elegir la prueba, porque en esta forma nosotros vamos a disminuir los sobrediagnósticos y posteriormente sobretratamientos. Por tanto, ¿qué busca? Maximizar la capacidad de detectar los niveles de infección clínicamente relevantes que puedan llegar a ser asociados a una lesión de alto grado, sin 3 o mayor, o a lesiones glandulares, y que tenga baja capacidad de detectar infecciones transitorias por HPV. Por eso es importante seleccionar adecuadamente qué tipo de prueba vamos a utilizar. Ahora bien, en el 2020, la Sociedad Americana contra el Cáncer publicó múltiples tipos de test de HPV que estaban validados para uso clínico, pero especifica los que estaban avalados para uso de screening primario. Y en ese momento había solo dos, que son el COVAS 4800 y el OnClarity. Posteriormente también nos informa cuáles son los test de HPV que están avalados para uso clínico, pero si no están aprobados para uso de screening primario, se deben utilizar con prueba de Papa Nicolau concomitante. Por tanto, están aprobados por la FDA como para tamizaje primario el COVAS 4800, el OnClarity, que es una genotipificación ampliada, que estos fueron los que fueron publicados en la publicación del 2020, y actualmente en el 2023 se aprobó la prueba de Abbott también como screening primario. ¿Qué va a pasar en el Uruguay? Todavía nosotros no tenemos publicadas las guías, pero sabemos que van a estar aprobadas, se van a recomendar el uso de pruebas de HPV aprobadas y validadas para screening primario, tanto por la OMS como por la FDA, y que estén registradas también en el Ministerio de Salud Pública. ¿Y por qué nos importa la genotipificación? Que nos diga qué tipo de HPV tiene la paciente. Porque de esta forma nosotros podemos estratificar mejor el riesgo que tiene la paciente de evolucionar de presentar una lesión de alto grado o incluso cáncer de cuello de útero. ¿Por qué? Porque el tipo de HPV nos guía sobre el riesgo de desarrollar HSIL o incluso cáncer de cuello de útero. Recuerden ustedes que el 70% de las lesiones
de cáncer de cuello de útero están causadas por el 16 y el 18. O sea que ustedes vean qué importante es saber el tipo de HPV que presenta las pacientes. Saber que esto nos incide directamente qué conducta realizar, que luego lo vamos a ver en cómo lo manejan las guías nacionales. Y nosotros sabemos que la positividad para el 16 y el 18, dado el riesgo inmediato que tiene de tener HSIL, va a ser distinto el manejo que si nos da positivo para los otros tipos. En realidad en esta publicación, en esta gráfica, lo que nosotros podemos ver es que si nosotros tenemos en una paciente mayor de 30 años en este momento un test de HPV positivo para el 16, en el transcurso de 10 años, el riesgo de HSIL y de cáncer de cuello de útero va a ser hasta un 20%, y vean ustedes la curva de los pinitos, que es que nos da el captura híbrida, que si la paciente tiene solo test de HPV positivo y no estratificamos el riesgo, es más o menos un 3 a un 4% el riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero. Entonces, ahora bien, nosotros utilizamos el test de HPV aprobado para screening primario, y ¿qué sabemos? Que si nos da negativo, el riesgo inmediato y a 5 años de cáncer de cuello de útero es muy bajo, por tanto esa paciente nosotros nos quedamos tranquilos y podemos volverla a controlar a los 5 años, dado el bajo riesgo que tiene de presentar cáncer de cuello de útero e incluso HSIL. Pero si nos da positiva para el 16 y el 18, rápidamente, dado el elevado riesgo que tiene de presentar lesiones, debemos confirmar el diagnóstico, por tanto se deriva directamente a colposcopía y se va a hacer en muestra histológica. Pero ¿qué pasa si tenemos los otros tipos? Claramente el riesgo es elevado, es mayor que si nos da negativa, pero requiere pruebas adicionales para mejorar la estratificación del riesgo. Nosotros acá en el Uruguay lo que vamos a utilizar en primera instancia es la citología, pero también se puede utilizar la tinción dual, que valora el P16 y el Ki67 en forma simultánea, que luego vamos a ver rápidamente. La determinación de oncoproteínas 6 y 7, bueno, la visualización al ácido acético, que acá no la realizamos, dado el fácil acceso que tenemos a otras técnicas. Si estos nos dan positivos o alteradas, la paciente será derivada a colposcopía para muestra histológica. El test de HPV rápidamente sabemos que tiene otras aplicaciones, ¿sí? Aparte del tamizaje primario, que es el triage para citología SASCUS, que las recomendaciones del 2013 también ya las teníamos en nuestras guías, para el tamizaje conjunto con citología, el genotipado parcial como triage, y el seguimiento posterior a las pacientes que fueron tratadas por HSIL o adenocarcinoma in situ. Y sabemos que el test de HPV en estas pacientes es el mejor factor, el que evalúa mejor el riesgo de recidiva de estas pacientes y de recurrencia. El mejor predictor de recidiva de SIN2+, hasta un 91% podemos diagnosticar en estas pacientes, pero tenemos que saber que la positividad de este test en estas pacientes no nos habla de recidiva o de recurrencia, nos habla de positividad del virus. Debemos derivar esas pacientes a colposcopía y hacer una muestra histológica para ver si realmente presentó recidiva o recurrencia. Ahora pasamos al otro marcador, que en realidad nosotros acá en el Uruguay tenemos poco conocimiento. Emanuel tiene mucha experiencia en este test y seguramente nos va a aclarar un poquito el panorama, y es la tinción dual en la citología, que también nos sirve como triage secundario. ¿Y qué hace este biomarcador? En realidad es una muestra, es una técnica de inmunohistoquímica que se realiza la citología y detecta la expresión simultánea del P16 y el Ki67 en una misma célula, y en realidad es un marcador claro de lo que es la alteración del ciclo celular inducida puntualmente por el HPV. Es un subrogante de la infección transformante. Esto nos habla de que la paciente seguramente tiene más riesgo de evolucionar a lesiones. El P16 es un marcador antiproliferativo y el Ki67 es proliferativo. En una célula normal no podrían estar aumentados a ambos. Esto nos indica estadios iniciales de transformación oncogénica. Y esto en realidad es solo para ilustrativo, pero nosotros no lo vemos porque somos clínicos la mayoría de nosotros. ¿Y qué se ve en la citología? El núcleo rojo, que es que tiene la presencia de Ki67 positivo, y el P16
citoplasma y núcleo marrón, y esto fue gentileza, estas dos fotografías en realidad son de Emanuel González. Sabemos que la expresión conjunta se correlaciona con mayor riesgo de progresión a lesión intraepitelial. Es una prueba reproducible, intra e interobservador, es independiente del tipo de HPV que tenga la paciente, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para lesiones también glandulares y de alto grado, y es independiente de la alteración morfológica que muestre la citología. Está aprobada por la FDA para uso de triage en programas de tamizaje con pruebas de HPV y también de triage en pacientes jóvenes con citología SASCUS o lesiones de bajo grado. Ahora bien, cuando nosotros intentamos especificar claramente qué paciente en la muestra histológica tiene lesiones de alto grado o de bajo grado, también nos sirven mucho los marcadores moleculares, y este es mucho más conocido por nosotros. Sabemos que en el 2012 LAS incorpora la inmunohistoquímica mediante el P16 para las lesiones histológicas SIN2 del tracto genital inferior y no solo del cuello del útero. Y esto nos permite clasificar lo que era SIN1, SIN2 y SIN3 en realidad en dos niveles. Vamos a hablar de HSIL y de LSIL, hablando de que el HSIL es el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero, y esto nos evitaría tratamientos innecesarios. Ahora bien, no me voy a detener en esto, pero sabemos que la evolución de la nomenclatura ha sido larga a través de los años. Primero hablábamos de displasia leve, moderada, severa, después SIN1, SIN2, SIN3. El Bethesda, que es una clasificación citológica, es una clasificación binaria de LSIL y de HSIL, y fue lo que se intentó realizar con la muestra histológica, con LAS en el 2014, de llevar una clasificación binaria con la inmunohistoquímica con el P16. ¿Y a quién se le hacía? A todas las pacientes. ¿A quién se le hace? A todas las pacientes con SIN2. Si nosotros tenemos el SIN2 es positivo para el P16, estamos ante una lesión de alto grado, y si es negativo para el P16, es una lesión de bajo grado. Sabemos que el SIN2 clásicamente se consideraba una lesión de alto grado, un HSIL, pero tiene un comportamiento biológico muy heterogéneo, con baja reproducibilidad interobservador, y tienen unas elevadas tasas de regresión. Por tanto, es importante precisar si realmente es un precursor o no de cáncer de cuello de útero. Este grupo de pacientes que tienen HSIL agrupa bajo una misma categoría lesiones transitorias y el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero. Por tanto, es fundamental realizar este marcador, que nos habla de desregulación celular y transformación oncogénica dependiendo del HPV. Entonces, les repito que si es un SIN2 con un P16 negativo, estamos ante la presencia de un LSIL o un simulador, ¿sí? Y si estamos ante un P16 positivo, estamos ante la presencia de un verdadero precursor de cáncer de cuello de útero, por tanto, un LSIL. Sabemos que la positividad debe ser difusa a nivel citoplasmática y de nuclear para nosotros poder hablar de la positividad. Esto nos va a permitir tomar más decisiones precisas en la conducta, fundamentalmente en los tratamientos. ¿En qué otros casos vamos a usar el P16? Esto fundamentalmente los manejan los patólogos. Ante dudas de entre patólogos si es un HSIL o un simulador, una metaplasia inmadura, cambios reactivos inflamatorios, efectos de corte, tangenciales. En diagnósticos histológicos menores o iguales a un LSIL, pero que fueron llevados a una muestra histológica por un HSIL en la citología, o discrepancia entre los diferentes patólogos. Nosotros vemos que en realidad, si vamos a hablar de los marcadores moleculares, han tenido una larga evolución a nivel del tiempo en vistas a intentar precisar los que son los diagnósticos, tanto citológicos, histológicos o incluso en los test de HPV, y esto nos lleva a precisar fundamentalmente aquellas pacientes que tienen el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero. ¿Y cómo podemos extrapolar lo que les he mencionado a lo que son las guías nacionales en este momento? Que en realidad se van a publicar a la brevedad, se finalizaron en el 2023, ¿sí? Y el Uruguay intenta incorporar el test de HPV como tamizaje primario, que en realidad
Claramente va a ser en forma paulatina, pero ya todos nos estamos familiarizando con eso. Como les mencioné, estamos caminando a lo que es la incorporación del tamizaje, que sigue siendo oportunista entre los 25 y los 69 años. Hay un cambio, pasamos de los 21 a los 25 años en nuestra población, y va a tomar en cuenta nuestra guía el estado vacunal de las pacientes. Ahora bien, el cambio de 21 a 25 años en quienes formamos parte de la guía nos tuvo en debate mucho tiempo. Y en realidad, ¿por qué hicimos este cambio? Porque en realidad la gran mayoría de las recomendaciones con mejor solidez científica nos recomiendan iniciar luego de los 25 años. No hay casi recomendaciones en menores de 25 años de iniciar el screening de cáncer de cuello de útero. ¿Y esto por qué? Porque es raro el cáncer de cuello de útero en pacientes menores de 25 años, y en aquellos lugares que se implementó en forma adecuada, no demostró lograr un impacto en la disminución de incidencia y de cáncer de cuello de útero en los países que así se implementaba. ¿Y qué pasa en nuestro país? Y fue algo que tuvimos en cuenta a la hora de decidir si cambiábamos o no. Lo que vimos es que la incidencia de cáncer de cuello de útero en pacientes menores de 25 años es muy baja. Acuérdense en que la OMS decía que la tasa debe ser menor a 4 por 100.000 habitantes por año cuando nosotros hablamos de erradicación de cáncer de cuello de útero, y en realidad en esta población es de 3,63. Por tanto, no es adecuado a realizar tamizaje poblacional en esta población. ¿Y qué hacemos a las pacientes que tamizábamos antes entre 21 y 25 años? ¿Le decimos que no vengan más? No, en realidad debemos estimular desde edades precoces los controles ginecológicos. Debemos promover la prevención primaria del cáncer de cuello de útero, fundamentalmente por los factores de riesgo, desaconsejar el hábito tabaco, alimentación saludable, ejercicio físico, pero fundamentalmente recomendar en forma sistemática la vacuna del HPV. Debemos educar sobre planificación familiar y prevención de infecciones de transmisión sexual, que sabemos que las infecciones de transmisión sexual, cuando hablamos de cáncer de cuello de útero, hace que el HPV no aclare y evolucione más fácilmente a lesiones premalignas, incluso cáncer de cuello de útero, aquellas pacientes que presentan ITS. Y nuestras guías siguen recomendando finalizar el tamizaje a los 69 años, pero es fundamental recordar que la paciente debe tener tamizaje previo adecuado, que la esperanza de vida es importante, y si la paciente se quiere tamizar, también es importante tenerlo en cuenta. Es fundamental que tenga para suspenderle un tamizaje adecuado en los últimos 10 años y que sea negativo, y podemos finalizarlo previo a los 69 años. ¿En qué pacientes? Las que son histerectomizadas totalmente, ¿sí? Por patología benigna, sin antecedente de HSIL, o que fueron histerectomizadas por causa maligna que no estaba vinculada al HPV. Cuando nosotros vamos a ver qué nos van a recomendar nuestras guías y cuáles son los algoritmos o los escenarios que nos plantea, toma en cuenta, como les mencioné, el estado vacunal de la paciente. El escenario 1 sería aquella paciente que tiene más de 25 años, ¿sí? Que tiene la vacuna de HPV previo a los 15 años. En estas pacientes vamos a iniciar con test de HPV a los 25 años cada 5 años. ¿Y qué pasa en las pacientes que no están completamente vacunadas o que se vacunaron más allá de los 25 años? Entre los 25 y los 29 años vamos a continuar con citología cada 3 años si son negativas, y a partir de los 30 años, independientemente del estado vacunal de las pacientes, vamos a realizar test de HPV cada 5 años. El test de HPV nos permite alargar los intervalos de tamizaje con tranquilidad, dado que estas pacientes, si son negativas, seguramente de acá a 5 años no van a tener lesiones importantes por HPV. Estos son los algoritmos que van a aparecer en las guías de recomendación. En las pacientes mayores de 30 años hasta los 69 años, o en las pacientes completamente vacunadas entre los 25 y los 30 años, vamos a iniciar con tamizaje con test de HPV, idealmente con genotipificación. Si es negativo, vamos a hacer tamizaje de rutina cada 5 años. Si es positivo, dependiendo si es 16 o 18, irá directamente a colposcopía,
Y si es los otros tipos diferentes al 16 y 18, se va a hacer un triage con citología y dependiendo del resultado es cómo actuaremos. Sabemos que en el periodo de transición en nuestro país también podemos contar con test genérico de HPV y ahí actuaremos si es negativo, se va a hacer tamizaje de rutina a los 5 años y si es positivo vamos a hacer tamizaje con citología. También en aquellos lugares que no cuenten con test de HPV en el periodo de transición, vamos a continuar con la citología como triage primario, que en realidad va a ser de la misma forma que vamos a actuar que veníamos hasta ahora. Y si nosotros pasamos a tamizaje primario con, con test de HPV, ¿qué sucede con el PAP? ¿Va a desaparecer? Claramente no. El Papa Nicolau cambia de rol y tiene un rol fundamental que va a ser la prueba de triage de las pacientes que tienen test de HPV positivo. Va a ser un test diagnóstico y esto nos va a elevar la especificidad para ver cuáles son las pacientes que realmente tienen el riesgo. Y para finalizar, que vamos a recordar que las guías están dirigidas a toda la población. Nosotros, estas guías son poblacionales, pero quien se enfrenta a cada paciente en la consulta somos nosotros y debemos individualizar lo que dicen las guías a esas pacientes. Si nos tenemos que desviar y controlar, quizá realizar el test antes de los 5 años o quizá tiene múltiples factores de riesgo y requiere realizarlo antes de los 25 años, si así lo consideramos, es aceptable. Las guías nos plantean lo mínimo que debemos realizar y siempre es fundamental individualizar. Todos los profesionales de salud tenemos la posibilidad de realizar prevención de cáncer de cuello de útero independientemente del lugar que ocupemos. Debemos recomendar sistemáticamente la vacuna del HPV, estimular en cada control a las pacientes de edades precoces, realizar el tamizaje con test de HPV o con Papa Nicolau, con la prueba que tengamos, y estimular los controles ginecológicos periódicos, maximizando nuestros esfuerzos para aumentar fundamentalmente la cobertura. Debemos saber la importancia y conocer la historia natural de la infección de HPV y de las lesiones por este virus para poder informar adecuadamente a las pacientes. Es imprescindible el conocimiento y el entendimiento de los diferentes test que utilicemos para uso óptimo de los mismos. Debemos saber que las pruebas de detección de HPV son las preferidas para el cribado primario, dada la elevada capacidad que tiene para detectar pacientes con riesgo, brindando seguridad en las pacientes que son negativas. El uso de biomarcadores en la citología aumenta la sensibilidad y la reproducibilidad diagnóstica para el triage secundario, y la aplicación de inmunistoquímica en la histología en el SIN2 nos permite identificar claramente el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero. Ahora bien, nosotros tenemos diferentes realidades a nivel del mundo, incluso dentro de nuestro país, pero todos tenemos un mismo objetivo, por tanto debemos maximizar nuestros esfuerzos que van dirigidos a disminuir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello de útero. Por eso es imprescindible mejorar los programas de cribado organizado. Debemos aumentar la cobertura independientemente del test utilizado. Si yo le hago a la misma población que hoy le hago el Papa Nicolau, le hago test de HPV, voy a tener la misma cantidad de cáncer de cuello de útero. Por tanto, debemos mejorar la cobertura y asegurar el tratamiento oportuno y el seguimiento de cada paciente. Y de esta forma, seguramente lleguemos al 2030 disminuyendo la incidencia de cáncer de cuello de útero. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Excelente tu charla, abarcaste un poco todo. Y bueno, ya que contamos con Emanuel, un poco a ver, vos que sos, tenés una experiencia más también a nivel de Latinoamérica y a nivel también internacional, un poco qué apreciaciones podés darnos bueno, de la utilización de este test primario con HPV. Bueno, un poco aclararnos también lo del test dual, que nosotros en realidad acá en citología no se utiliza. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Excelente, Lu, la presentación. Realmente fue una revisión 360 de la patología cervical, muy resumida y al grano. Con respecto a el paso que estamos dando en Latinoamérica de pasar de una prueba de citología que tiene baja sensibilidad, y vale recalcar que
como dijo Luciana, ha servido para la prevención definitivamente del cáncer cervical, pero tocó techo. Llegó un punto en el cual, si seguimos con Papa Nicolau, no vamos a poder acelerar la eliminación del cáncer cervical. Las pruebas de VPH, definitivamente desde 2000 ya la captura de híbridos comienza a ser una prueba reflejo en aquellos ascos que eran un montón y comienzan a depurar a aquellas pacientes que no tenemos que sobretratar con la prueba Papa Nicolau y a detectar los SIN3 que realmente los que debemos tratar. Entonces se introduce la prueba de VPH en las latitudes nórdicas principalmente y ayuda un montón a acelerar la eliminación del cáncer. Digamos, países como Finlandia, que anda alrededor de 4.4 por cada 100.000, ¿verdad? Ya casi alcanzan probablemente ser el primer país en la eliminación. Y ahora nos toca Latinoamérica y un impulso muy grande que fue la bendición de haber participado en el estudio Stampa, tanto Costa Rica como Uruguay, y esto nos impulsa a dar el paso a las guías, a las normas. Yo he estado vinculado en algunas normas de Latinoamérica y de los primeros que comenzaron a dar los pasos fue Paraguay, luego siguió Argentina, luego siguió Colombia, luego otros países en la pandemia se detuvieron un poco. Costa Rica hace un año fue que logramos activarle el impulso y volverlo a hacer ahora. Y ya hace 6 meses estamos en full prueba VPH. Y sí, definitivamente tenemos una prueba que lo más importante es que tiene un valor predictivo negativo altísimo. Entonces eso nos da con toda la certeza que las mujeres negativas por la prueba no van a tener enfermedad invasora en al menos 5 años. Y probablemente esos 5 años vamos a correr un poquito más a 8 años, que es la idea de tamizar a las mujeres al menos 2 veces en la vida con una prueba de alto rendimiento. Y llegamos al punto de que es alto rendimiento. Esto es desde que comienza las pruebas de VPH, comienza un mercado como el antiguo oeste, ¿verdad? Entonces, en el 2020 habían 280 pruebas, de las cuales el 90% no tenían papers que adecuaban su validez clínica como pruebas. Entonces, em, llega COVID y aumentan esas pruebas a 300 y resto. Entonces tenemos un montón de pruebas in-house que son muy baratas, pero no tienen validez clínica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son pruebas que realmente no tenemos certeza de que las CTs, que son los cortes virales, a dónde deben detectar la cantidad de virus que es clínicamente sensible o probable que haga una lesión de alto grado, nadie lo regula y no existen cohortes que hayan sido tamizadas con esto para poder tener la validez clínica. Entonces, número uno, definitivamente como personal de salud debemos saber qué pruebas estamos usando, si tiene validez clínica o no tiene validez clínica, y ojalá es FDA aprobada. Y FDA aprobada con validez clínica, como lo dijo Lu, solo existen 3 pruebas actualmente. La primera fue Cobalt de Roche, luego siguió Anility y ahora viene Abbott con una que se llama, OnClarity y la de Abbott que se llama Anility. Esas son las únicas 3 plataformas que se deben de usar en países que los conozco muy bien, Uruguay, y que tienen la capacidad adquisitiva de tener estas plataformas adecuadas. Ahora, si vamos a usar otro tipo de plataforma que no sea FDA, solo usar que tengan validez clínica y siempre, 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 siempre acompañarlos de una citología. No pueden estar solitas, ¿verdad? Y todas las demás pruebas que son asiáticas generalmente, o existen unas ya hechas aquí en América, por ejemplo, Brasil está impulsando un montón de pruebas de VPH, no tienen validez clínica. Entonces, por lo tanto, no son adecuadas para utilizarlas en las pacientes. La otra cosa fundamental de las pruebas de VPH es que solo debemos tamizar por virus de alto riesgo, ¿verdad? No nos importan los virus de bajo riesgo. Y cuando nosotros tamizamos una mujer, es sumamente importante pensar en el estigma mujer, porque ese estigma mujer, si lo aumentamos, la paciente deja de llegar a nuestros consultorios para poder ser tamizada. Entonces, los virus de bajo riesgo no nos interesan, no dan cáncer, entonces no debemos tamizarlos. Antes se le decía a la mujer, tienes una displasia o tienes una lesión, se iban y hablaban con la familia y no había problema, pero ahora les dicen son portadoras de un virus y se meten a Google y buscan virus de papiloma humano y es la primera enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pueden haber un montón de problemas asociados a esta prueba de tamizaje si no es adecuadamente hecha. Y la otra cosa es siempre agruparlos, si vamos a hacer genotipificación parcial, agrupar el grupo otros todos.
No nos interesa saber si tiene 31, 33, 56. No, o sea, el grupo otros puede tener uno o tiene varios virus a la vez, que definitivamente el riesgo estadístico es el mismo. Pero sí nos interesa 16 y 18 para poder llevarles a colposcopía a estos pacientes. Eso es con respecto a las pruebas. No sé si quieren hablar más de pruebas o que Lu discutir algo de las pruebas. No, en realidad, fundamentalmente, es sumamente importante lo que tú nos has dicho y si bien lo manejamos, pero es como que nunca es poco aclarar, es que nos interesan solo para el screening los test de HPV que detectan los de alto riesgo, que generamos mayor daño si detectamos los de bajo riesgo, moderado riesgo, incluso hay algunos que indeterminados podemos generar un daño importante en la paciente, no tiene ninguna implicancia clínica, y también el daño que puede generar utilizar pruebas que no están validadas para uso clínico, que en realidad quizá en la evolución cuando se validen son adecuadas, pero no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, sí sabemos que podemos generar un daño. Entonces eso me parece sumamente importante en cuanto a la aplicación. Emanuel, una pregunta, ¿qué experiencia, contanos un poquito que tenés tú con la citología, con la tinción dual? Ok, la tinción dual definitivamente es el futuro con respecto al triage secundario. Es una prueba fácil desde el punto de vista interpretativa. A diferencia del Papa Nicolau, no vamos a ver morfología. Vamos a tratar de detectar solo dos colores en una misma célula. Con una sola célula que tengamos positiva para marrón, que es el P16, y rojo, que es el Ki67, en una sola célula, ya el test se considera positivo. Entonces, hay una alta certeza de que la paciente tenga una enfermedad transformante como tal. En la experiencia nuestra clínica, muchas veces tenemos algo que el ginecólogo nos ha costado mucho y pasó mucho en el Hospital Durán en Argentina, es que los colposcopistas son muy colposcopistas en el sur y están muy seguros de lo que hacen y tienen muy buena sensibilidad diagnóstica. Entonces nos dicen, ¿cómo es posible que tengamos una colposcopía negativa por un virus otros o por un 16? Está negativa, Emma, yo veo todo, toda la unión escamocolumnar y no hay nada. Pero la tinción dual da positiva. ¿Qué es lo que pasa? Que la tinción dual es tan sensible para lesiones muy pequeñitas, microscópicas, que el colposcopista no puede detectarlas. Entonces es una prueba de alta sensibilidad. Entonces, ese es el balance que tenemos que hacer cuando hay positividad. Los criterios colposcópicos son muy importantes para saber si la tratamos o no la tratamos. Y la otra, definitivamente, es que esas pacientes, cuando tienen una tinción dual positiva, lo más importante de todo es ver la genotipificación. Es muy diferente una genotipificación positiva en un 16 o en un 18 que en el grupo otro. Ahora, si tenemos una tinción dual positiva y tenemos una lesión acetoblanca, aunque sea un cuadrante que se prolongue hacia el canal, definitivamente la paciente es para tratar. ¿Qué diferencia hay con el Papa Nicolau? Uno, que no vemos morfología. La morfología es altamente difícil, altamente interobservador, variable en el día con día. La fase preanalítica del Papa Nicolau va a variar mucho. Y más en países como es Uruguay, que no tienen base líquida, que tienen una base, que tienen una citología convencional que depende mucho del extendido que haga el ginecólogo, que haga la enfermera o el médico general, de la fijación, del transporte de esta lámina, y es más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en la actualidad que sería lo óptimo? Hacer detección de VPH por genotipificación y aquellas pacientes positivas del grupo otros pasarlas directamente a tinción dual. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿cuándo más está indicada la tinción dual? Hay muchas indicaciones. La principal es grupo otros positivos, pero 16 y 18 con colposcopía negativa. Mujeres menor de 30 años con lesión de bajo grado que puede coexistir una lesión de alto grado y en la cual no podemos hacer una prueba de reflejo, porque si no van a tener un montón de pacientes positivas. Valoración de canal. A mí me encanta para valorar el canal post-LEDs. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un LED y queman, la etapa reparativa de ese endocervix es muy abrupta y pueden haber muchos cambios citológicos morfológicos que podemos interpretar como ascus más. En cambio, la tinción dual te da seguridad de valorar ese canal en las pacientes post-LEDs. Es una indicación muy adecuada
Y otra indicación que me gusta mucho a mí es cuando el cuello está totalmente cupolizado en pacientes añosas, en las cuales le puedes hacer un cepillado muy tenue hacia el canal y sacarlo. Es muy adecuada, es muy fácil. Si agarramos un grupo de ginecólogos y los entrenamos a ver tinción dual, la sensibilidad va a andar arriba del 70% en la primera semana y probablemente llega a un 80% posteriormente. Si agarramos un grupo patólogo, la sensibilidad va a estar prácticamente encima del 90%. El problema es lo caro que es un poco caro. Acá creo que no tenemos disponibilidad de test dual para citología, pero bueno, debe ser por lo caro. No, pero finalmente yo creo que, digamos, yo apuesto por varios países personalmente para lograr un poco estar cerca de la eliminación. Y yo creo que con Costa Rica y Uruguay podemos lograr. Somos países que, desde el punto de vista de Producto Interno Bruto país, somos robustos, por lo menos no estamos tan mal como otros hermanos o países hermanos cercanos. Y la otra cosa que somos países pequeñitos. O sea, somos países, nosotros tenemos 5 millones, creo que ustedes andan alrededor de 4 millones de pacientes y tenemos un sistema de salud bastante adecuados con comparación con nuestros hermanos vecinos. Entonces yo creo que nosotros podemos apostar a esto, o sea, una prueba de tinción dual tiene un valor predictivo negativo para seguimiento de 18 meses. Entonces, al final de cuentas, esto en economía en salud es más barato que una paciente que vaya a colposcopía, que le hagan una biopsia y no esté, que le hagan un LIP que es innecesario. Y esto impacta definitivamente la economía en salud. O sea, yo creo que esto es un problema a nivel nacional de gobiernos que deben hacerlo. Y lo que pasa es que no han tenido mucho interés porque el impacto que se haga ahora se va a ver en unos 8 años, 10 años, y no va a ser el mismo gobierno que va a tener los créditos. Entonces, es lo que pasa desde el punto de vista de salubridad política, por decirlo. Pero la tinción dual yo creo que tenemos que luchar por ella, tratar de introducir la base líquida, es muy adecuado, porque la base líquida te ayuda mucho a tener un montón de información de una paciente captada en cualquier momento y tener un frasco rico en células para usar para VPH, otra licuota para una citología en base líquida, para hacer detección de proteína 6 y E7 si fuera el caso, hacer citometría de flujo, que es otra prueba que se está usando en la actualidad y va en aumento, o hacer tinción dual. Entonces, este frasquito que tenemos aquí nos abarata la economía en salud al final de cuentas, porque si a esta paciente le hacemos VPH y es positiva, del grupo otros, nada más es sacar el frasco en el mismo laboratorio y hacer la citología, ya sea Papa Nicolau o tinción dual. En la actualidad, lo que hacemos es tomar la prueba de pH y si está positiva, hay que llamar a esa paciente para que pierda un día de trabajo, para que vaya a una clínica, para que tome una prueba de baja sensibilidad, como es un Papa Nicolau convencional, y comienza la economía en salud a ir en deterioro y la mujer también. La base líquida es ideal, ideal. Veremos a ver en qué seguimos, cómo seguimos. Emanuel, ¿y el impacto, tu experiencia o incluso las revisiones que has hecho de la vacunación con respecto a bueno, los test de HPV? Porque en realidad si nosotros vamos aumentando la cobertura, perdón, de la vacunación, nosotros tenemos una genotipificación parcial, o sea que el 16 y el 18 irían disminuyendo, y sabemos que hay otros tipos de HPV que no es lo mismo tener un 58 que quizá un 31. Entonces, ¿cómo es la visión que vos tenés con respecto a eso? En Costa Rica utilizan genotipificación parcial, están usando más la genotipificación capaz que ampliada, que Eh, genotipifica otros tipos. te voy a contestar primero, y eso es algo muy personal mío. O sea, yo creo que Latinoamérica tenemos que apuntar a una genotipificación parcial. Nuestra cohorte de vacunadas ahí va para arriba, pero no somos un país con cohorte vacunada full. Entonces sí tenemos que apuntar hacia el virus 16 y 18. Cuando haces genotipificación parcial hay dos vertientes. Una, que son cohortes que ya están vacunadas, y donde el 31, 56, 68 pasan a ser virus muy importantes en lesiones intraepiteliales de alto grado, pero no tanto en los cánceres. En los cánceres sigue siendo 16 y 18, pero esa cohorte ya está vacunada. Entonces, la genotipificación ampliada está para dos escenarios. Unos, países con genotipificación, países con cohortes vacunadas importantes. Y dos, aquellos países que pueden tener un
sistema de salud con colposcopía y pruebas diagnósticas de tamizaje secundario muy robusto. ¿Por qué? Porque más pacientes van indirecto a colposcopía. Ahora, en las guías de todos los países, inclusive la ACCCP, ustedes ven que todo está 16, 18, grupo otro, citología. Pero ¿qué pasa si mi esposa sale con un 45 positivo? Que estampa ya evidenció que es el segundo más importante de los cánceres. O sea, iría a colposcopía. ¿Qué pasa si una paciente de ustedes tiene 31? Se quedarían tranquilos solo con la citología, que sabemos que tiene baja sensibilidad. Esa paciente va a ir a colposcopía. Y ocupamos una citología más adecuada o pruebas diagnósticas más adecuadas, o si no vamos a sobretratar pacientes en Latinoamérica. Y hay países, por ejemplo, Perú, Bolivia, eh, Ecuador, Venezuela, inclusive muchos de Centroamérica, inclusive mi país, que la capacidad de colposcopía no podemos absorber tantas pacientes con genotipificación ampliada. Debemos enfocarnos en 16 y 18 y optimizar las pruebas de triaje secundario en aquellas de grupo otros, ¿verdad? Ahora, en Costa Rica tenemos un problema con una compañía que es Hijin, que es el Alpex 1 y Alpex 2. No sé si conocen, me imagino que usted tiene que tener esta prueba porque fue desarrollada para COVID. Y ellos hacen genotipificación reampliada. O sea, el grupo otros lo segmentan, entonces segmentan todos. Te puede decir positivo por 31, 56, 18. Te pueden decir un montón de eso y eso te hace mucho ruido en cómo seguir a esa paciente. Y la otra que nosotros tenemos es que la capacidad de colposcopistas es muy poca. O sea, por ejemplo, tenemos ciudades como Lima, que son ciudades de 11 millones de habitantes y tenemos, si acaso, 10 colposcopistas entrenados adecuadamente para poder hacer la colposcopía. Pues tenemos que asegurarnos totalmente en aquellos pacientes que tienen 16 y 18 en nuestras realidades. En Costa Rica estamos tratando de ordenarlo con genotipificación parcial. La semana pasada tuve el gusto de estar con Carlos Pérez y con Claudio Maldonado en un curso y fue muy adecuado, pero los ginecólogos les encantan los virus de bajo riesgo y no pueden explicarte por qué, pero piden las pruebas de bajo riesgo. Hay ginecólogos que siguen tratando el estatus de VPH y no la paciente que tiene enfermedad transformante dependiente del virus de VPH de alto riesgo. Entonces yo creo que uno, genotipificación parcial como un comentario muy personal mío en nuestra Latinoamérica para poder comenzar a ordenarnos. Y dos, con genotipificación parcial debemos fortalecer sí o sí las pruebas secundarias, porque si no vamos a sobretratar pacientes y vamos a colapsar las consultas de colposcopía. Recordemos que antes con Papa Nicolau vamos a tener 2 o 4 mujeres positivas de cada 100. Ahora vamos a tener 14, 13 o 15 mujeres, ¿ok? Y si hacemos genotipificación parcial ampliada, de esas 15, al menos 10 van a terminar en colposcopía. Acá tenemos una pregunta que va un poco de la mano con esto, que Luciana mencionó la necesidad de lograr ampliar la cobertura, ¿no? Que uno de los grandes déficits en no lograr disminuir la incidencia de cáncer es no llegar, ¿no? a las pacientes que no son las que vienen todos los años a hacerse los controles. Este, la pregunta va en el sentido de si hay experiencia de que con test de HPV se haya logrado en otros países realmente como ampliar en cobertura poblacional. Nosotros podemos podemos tener una prueba ideal en la cual nos diga hay virus y hay enfermedad y ojalá llegamos a ese punto en algún tiempo. Pero si no hacemos un plan nacional de tamizaje ordenado, segmentado, con alta cobertura, seguimiento, no hacemos nada. O sea, esto son decisiones países y decisiones políticas, nos guste o no nos guste, a mí la política no me gusta, pero hasta que no hagamos una política de salud nacional, que sepamos cuáles pacientes se están tamizando, con qué pruebas se están tamizando, y que esta paciente no se siga tamizando todos los años o cada 2 años, y expandamos la prueba hacia los sectores más vulnerables. Inclusive, yo no sé, ustedes creo que no tienen la posibilidad, pero digamos, la migración actual venezolana es gigante. En Costa Rica tenemos una migración nicaragüense y venezolana que son sin vacuna, sin tamizaje y no tienen cobertura desde el punto de vista de economía, desde el punto de vista de la Caja Costarricense de Seguro Social para poder ser tamizadas. Y ahí es el nicho donde esas mujeres se nos van a tener cáncer de seno. Entonces, un programa nacional definitivamente centralizado
porque países como nosotros, que somos pequeños, debemos centralizar ese tamizaje. Un lugar centralizado que lleve un orden de atención básica en salud en las periferias, que por favor, que sepan cuál mujer se vacunó casa por casa, inclusive valorar la posibilidad de autotoma en aquellos lugares que son difíciles de acceso, es ideal en nuestras latitudes, y que la cobertura, las que no tienen cobertura de salud nacional, definitivamente tiene que lograrse de una u otra forma, con proyectos de salud. Al final de cuentas va a ser más barato tamizar a esas pacientes que tratar los casos. Bueno, en realidad se ve que han estado excelentes porque las felicitaciones han venido así a roletes. Lo que no tenemos casi preguntas, o sea que también, no, la única pregunta que queda acá, que en realidad la puedo contestar yo, es que cuándo se van a publicar las guías y la obligatoriedad para los prestadores y a partir de cuándo. En realidad las guías no sabemos cuándo van a salir publicadas y los prestadores sí van a tener la obligatoriedad, en principio la obligatoriedad no, pero que van a ir tendiendo a todos a poder disponer de los test de HPV como test de screening primario. Eh, yo tenía un comentario en cuanto a esto del plan nacional. Yo creo que el plan nacional hay que llegar, pero también los planes institucionales, digo, porque cuando se vayan a empezar a aplicar estas técnicas, la realidad es que es verdad que nosotros que hacemos colposcopía, en algunos centros empezaron a hacer los test y estamos como locos porque nos están derivando muchísimas pacientes, este, porque bueno, tenemos como acceso fácil a la colposcopía, entonces también es como, bueno, tengo dudas y me dio un HPV otros y ya pido la colposcopía sin pasar por el PAP. Bueno, es como que creo que eso hay que ajustarlo. Si queremos acceder a un plan nacional bien hecho, cada institución a su vez tiene que hacer un plan institucional bien hecho, para que se acceda ampliamente, a las pacientes y que sea beneficioso, ¿no? Que los objetivos se cumplan. Este, acá preguntan cuántas vacunas recomiendan. Las 3 dosis. Supongo que eso va a Lu por lo que ahora tenemos la vacuna nonavalente. En Este, realidad, sí, en Yo nuestro el país, comentario justo que iba a hacer sí, es que en todo esto que estamos hablando de estrategias de, de screening, primero diferenciar, que nos quede claro que es una diferencia, lo que es el screening poblacional de lo que es la paciente que tenemos adelante, que a veces se sale de las pautas y las guías, que son eso, son pautas, guías que nos tratan de dar la mejor opción para disminuir cáncer a nivel poblacional, pero la paciente enfrente es la que tenemos. Y lo otro es que dentro del proyecto de llegar a disminuir el cáncer de cuello tenemos la vacunación y tenemos tasas vacunales muy por debajo de las esperadas. Entonces, como que insistir en eso, en eso ya vamos a tener una gran ganancia si estamos vacunando más pacientes y ahora, por ejemplo, con esto de que tenemos la nonavalente ahora no disponible aún para pacientes, o sea, hasta los 26 años tenemos disponible la Gardasil 4 como gratuita y con 2 dosis. Eh, por encima de los 26 años la vacunación es paga y por ahora la pauta es de 3 dosis. Y la Gardasil 9, que es la que tenemos ahora, por ahora se plantea que es de 3 dosis. ¿Tá? Y si alguna paciente por debajo de los 26 se quiere dar la Gardasil 9, también se la puede dar, la va a tener que abonar, y son 3 dosis. Yo Con la acabo de, evidencia que tenemos ahora, ¿no? sí, acabo de pasarle a Lu las últimas indicaciones de vacunación de la OMS, porque vienen por grupo poblacional, ¿verdad? O sea, es muy diferente cuántas dosis ocupa una niña de 9 años a cuántas ocupa una mujer de 19 años, ¿verdad? Ahí viene muy claro y la idea es apuntar a una vacuna Sí, de a por vida, monodosis. la monodosis. Y en eso estamos aquí haciendo. Aquí tenemos un estudio muy grande que es una cohorte de 20.000 mujeres que se llama el estudio SCUD, para poder ratificar que en Latinoamérica con una vacuna es más que suficiente. Y la otra,
Es en aquellas mujeres ya mayores que hayan tenido relaciones, que se llama Prisma, para ver cuántas vacunas ocupan ellas realmente para aumentar un poco, si es que aumentan un poco los anticuerpos. Sí, nosotros por ahora viste que tenemos si bien todo tiende a ir disminuyendo, todavía las pautas, lo que está aprobado a nivel nacional, son las 2 dosis por debajo de los 26 años y las 3 dosis por encima de los 26, que seguramente lo vayamos como, Sí, se inmunizaciones empiece, en breve se estaban ya reuniendo, inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública estaban reuniendo y una de eh, de lo que planteaban era disminuir el número de dosis hasta cierta edad, ¿no? No hasta los 26 años, creo que hablaban algo quizá de los 20 años o algo de una dosis y más allá de eso continuar con dos, pero nada, también están valorando lo de la disminución de, de las dosis, que obviamente nosotros actualmente en las guías de recomendaciones la cantidad de dosis que se puso es lo que recomienda actualmente inmunizaciones, que es lo que hace el país con todas las vacunas. No sé, Fer, si queda alguna sí, pregunta, hay algo. una pregunta pero que no la entiendo. Hay otra más. Les leo la que no entiendo, a ver si ustedes la entienden. Dice, doctora, buenas tardes. Cuando por colposcopía y lesión NIC1, NIC2 y el PCR te reporta todo negativo, ¿es posible? Ah, el PCR es el HPV negativo. Probablemente es una lesión por virus de bajo riesgo. Claro, El ahí, punto es por qué se le hizo colposcopía. Sí, por costumbre. Dice, en caso de una paciente con 43 años de edad que le detectaron ascus y le realizaron seguimiento y retiraron las lesiones, como que se deben de haber ido las lesiones. Con solicitud del ginecólogo tratante, ¿puede acceder a la vacunación gratuita? No, no. en Uruguay con 43 años no. Está fuera. En No. Uruguay es poblacional hasta los 26 años, hombres y mujeres, y en realidad lo que sí se está valorando es extenderla y que está como un poco atrasado, es extender a la edad solo a las pacientes que tuvieron HSIL, que se le dé gratuita a las pacientes mayores de 26 años que tuvieron HSIL. Eso es lo único que se está trabajando ahora desde inmunización. Ahí la última pregunta que tengo acá es, ¿cuál es la correcta toma del test? Bueno, Bien. hay dos tomas. Número uno, con especuloscopía, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, la especuloscopía y la toma del VPH es meterse en el canal, tratar de tomar células de la zona de transformación y el exocervix, eh, por dos razones. Uno, porque el estatus de VPH está en todo el tracto genital inferior. Entonces, si tenemos en paredes vaginales, tenemos a nivel de introito, todo lo demás, obviamente va a estar en el canal cervical. Y la otra es porque ahí tenemos las células más importantes para valorar morfológicamente o inmunofenotípicamente con las pruebas. La otra forma de tomarla es mediante autotoma. La autotoma puede ser asistida o puede ser sin asistencia. La asistida es cuando un personal de salud le explica a la mujer con el mecanismo de cómo se lo introduce, cómo se echa, cómo el líquido anda en las paredes vaginales, cómo sale y lo vuelve a poner, o la mujer sola compra los implementos o se les da por salud y la toma en la casa, en la comodidad del hogar. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia? Que en esas las células no pueden ser valorables para saber cómo está el estatus del canal cervical, es lo único. La autotoma sí definitivamente positiva, la mujer tiene que ir a una especuloscopía para la toma de citología. O si sale 16 y 18, a directamente a colon, ¿verdad? Pero cuando se toma por especuloscopía y todas las células se van ahí, tenemos para VPH y tenemos para la prueba de triage secundaria que queramos hacer. Emma, una pregunta con respecto a eso que nos han hecho un montón. Fer, el otro día tuvimos una jornada o algo y nos interesa más allá de lo que hayamos leído. ¿Qué condiciones le dice, qué condiciones previas las pacientes antes, viste que nosotros antes de la citología le decimos 48 horas previas no mantenga relaciones sexuales, no duchas vaginales, no óvulos, no estar menstruando y bueno, nosotros sabemos que el sangrado, por ejemplo, la menstruación,
puede en realidad incidir negativamente en la sensibilidad de la toma, pero en realidad no es lo mismo que en las pacientes que se realiza Papa Nicolau. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? No, si tienes una prueba VPH con validez clínica o FDA aprobada, toma la muestra. De hecho, esa pregunta me la hicieron y puse una foto muy bonita en la cual tengo un montón de células endocervicales y tengo un montón de espermatozoides alrededor. Entonces, se puede valorar la morfología por Papa Nicolau, se puede valorar. ¿El estatus de VPH afectaron los amigos espermatozoides? No. ¿Por qué? Porque son máquinas que están diseñadas para todo eso. ¿Cuándo afecta más la toma? Cuando hacemos un Papa Nicolau convencional. O sea, el sangrado oscurece, el moco posterior a las relaciones sexuales van a hacerlo más oscuro, pero si para una prueba VPH con validez clínica, absolutamente nada. Y la otra es parasitología en base líquida, en la cual hace una limpieza a las células, te quita todo el fondo, te quita todas las células inflamatorias y todo, no afectan absolutamente nada. Que lo importante es que al haber tenido relaciones sexuales o que tengan menstruación, no sea un problema para captar una mujer. Cáptela, cáptela, Totalmente. cáptela, cáptela, cáptela. No va a afectar la prueba. Súper interesante, todos aprendemos cada día y entrando en este nuevo desafío bueno, tratar de hacer las cosas lo mejor posible con el test de HPV y lograr cubrir población y pacientes y disminuir el cáncer. ¿No? Y agradecerles la invitación. Yo encantado. Muchas gracias a Lu, muchas gracias a Fernanda. Y cuando quieran, con todo gusto, estoy para servirles. Muchas Bueno, gracias, Emma. Hay, Bueno, hay gracias. otra muchísimas cosa gracias. que quiero Sí, agregar. Estos días hemos practicado mucho todo esto, pero con casos clínicos. Ahí se lo voy a mandar al uno de los que hice yo y porque vieran qué interesante es. O sea, yo en una presentación, el Congreso Nacional de Ginecólogos tenía 4 charlas y de un momento a otro tengo 5 y decía casos clínicos de Manuel González. Y yo, ¿qué hago? Y comencé a bajar fotos de colposcopía de las imágenes de la IAR, comencé a armar los casos con citologías mías, biopsias mías. Después digo, no, voy a llamar a los ginecólogos que me manden las colposcopías y comencé a armarlos y ir a discutirlos. O sea, por ejemplo, tengo una paciente de 56 años con estatus de VPH que no tengo, con una lesión de alto grado con un ASCUS en citología y ponía la biopsia que era atrofia. Entonces, está indicado el marcador, cuál criterio LAS se usa, cuál criterio LAS no se usa, cuál biomarcador usamos. Y vieran qué bonito, y aprendimos todo. Yo aprendí un montón, los ginecólogos aprendieron y me ha gustado mucho para implementarlo, la valoración de las guías con casos clínicos retrospectivamente. O vamos sea a que hacer algo de eso le- en el Congreso de Gine. lo Vamos a podemos hacer, implementar y lo tenemos que invitar entonces. claro. Con todo gusto. O sea, te lo voy a pasar para que lo veas, porque vieras que yo lo hice y me gustó hacerlo, me encantó hacerlo, y el día que lo presentamos teníamos 20 minutos y se extendió 1 hora 10. Ah, Espectacular. Así que, Emma, nada, quedamos, que lo podemos replicar acá en Uruguay. Sí, 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 claro. te comprometemos para Ya nuestro está. próximo congreso. Tenés varios testigos, tenemos varios Gracias, testigos. gracias. Bueno, Bueno, no más palabras de agradecimiento desde la sociedad nuestra de TGI acá en Uruguay, Manuel, un placer, y bueno, nuestra presidenta, que siempre es un placer escuchar. bueno, Gracias. muchas gracias Buenas a noches a todos. todos. Gracias. Que Chao, pasen Chao. lindo. Chau, chau, chao. gracias.